¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Chamber Empresarial para el día de hoy, martes 21 de enero del 2020. Está en los estudios Francisco Huertas, él es director del Instituto de Economía y Empresa. Don Francisco, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Chamber Empresarial. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Don Francisco, a ver, analicemos un poco. En una parte recordando el debate que hubo en el Congreso en esa época del año 2008 referente al Tratado de Libre Comercio con la China, que se iba a firmar o que se estaba viendo, ¿por qué la China sí está excluido para la firma de los Tratados de Libre Comercio el tema de la OIT? Que a nosotros, por ejemplo, a las empresas agroexportadoras del Perú, les piden que sus trabajadores estén regulados por las normas del Organismo Internacional de Trabajo, que existan sus sindicatos, que estén todos. ¿Por qué para China se excluyó ese tema? Claro, esto forma parte de un acuerdo internacional, o sea, el Perú tiene libertad de hacer acuerdos. Uno cuando va a negociar con la China, y si sabe que le consideran o no, tiene que tener idea de costos y precios que va a enfrentar en el mercado cuando ingresa al Perú. Entonces uno tiene que ser consciente si con esos precios, con esas características productivas, laborales que hay en ese país, voy a poder competir, ¿no? O sea, ¿qué tan capaz soy de competir dadas esas condiciones? Y si no se dan, simplemente uno posterga, uno hace lo necesario para estar en condiciones. El problema es que a veces en otros países también hay condiciones adecuadas de laborales, pero igual, ¿no? Igual los TLC están siendo en lo más una carretera de una sola vía, ¿no? Y lo principal es que los TLC en general, el abrir los mercados es positivo. En general es así, es igual, comerciamos entre provincias, distritos, países, regiones. Eso es bueno, eso genera bienestar general, movimiento de personas, de bienes, de tecnología, de capital, eso es bueno. El problema es cómo nos insertamos en esa dinámica, y en los TLC ha habido una simetría, porque los TLC no es que yo fui y mañana comienza, sino hay un proceso paulatino de ingresos, de desgravación arancelaria y todo un tiempo. Y lo que pasa es que en el Perú se lanzó a firmar TLCs, que como concepto está bien, sin embargo no nos preparamos para competir, no elegimos qué peleas vamos a ganar. Entonces, cuando es calzado, pero ¿qué calzado, no? Calzado de cuero. ¿Alguna vez se tuvo una proyección, por ejemplo, cuando se firmó el TLC en respecto a la China en el tema de calzado, se hizo una evaluación de cuál sería el impacto que va a tener dentro de la industria nacional? Sí, hay evaluación. ¿Pero lo hizo el Estado o lo hicieron los economistas de manera privada, digamos, esa evaluación? Hicieron algún estudio las cámaras de comercio, los centros productivos. Pero es cuando uno proyecta, hace un estudio, hace supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿No es cierto? Así como está, y se nos viene la cantidad de importaciones, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Entonces, y también hay otro escenario donde uno proyecta y dice, no, vamos a capacitarnos en esto. ¿Qué dicen las cifras de este resultado, de esos acuerdos en calzado? Nosotros el año pasado hemos importado casi 450 millones de dólares, equivalente a casi 45 millones de pares de calzado. Es decir, importamos a un promedio de 10, 11 dólares, ¿no? El par. De eso casi la mitad son zapatillas con material textil. Y el resto es calzado de caucho, ¿no? O plástico. O sea, ingresa al país a un precio de 10, 11 dólares. ¿Y nosotros qué cosa exportamos? Nosotros exportamos calzado, básicamente 40% de calzado de cuero, el resto es zapato ensamblado. El calzado de cuero lo exportamos a precio FOB más o menos a 25 dólares, ¿no? Entonces fíjense ustedes la cantidad de calzado que viene y nosotros exportamos al mundo. En exportación, en producción, nosotros acá en la región exportamos más o menos 4 a 5 millones de dólares, ¿no? Y exportamos calzado 21, 22 millones de dólares. O sea, de esos 21, 22 millones nosotros exportamos 4 o 5. Eso es la región
versus el Perú. Pero en conjunto el Perú exporta 22 millones, digamos, pero ingresan 455 millones, ¿no? Entonces, sin duda el mercado peruano está siendo invadido, pero la industria debería escoger con qué productos trabajar, y hay un clúster aquí en La Libertad, ¿no es cierto?, de calzado, de cuero, porque saben que vamos a trabajar, a competir en diseño, en seleccionar nuestros mercados. Nosotros hemos venido exportando bien los últimos 3 años y nos hemos caído fuerte el 2019, porque nosotros le exportamos a Estados Unidos, a Chile y Ecuador, pero esos mercados están en problemas, como ustedes saben, internos, ¿no es cierto?, Chile, Ecuador en particular, y se ha caído las exportaciones porque los vecinos no andan bien. Ahora, don Francisco, usted es economista, usted maneja el Instituto de Economía y Empresa. Este tratado de libre comercio, digamos, con la China, para el tema de calzado, ¿le ha traído, digamos, un beneficio a la industria al tener calzado competitivo chino acá, que es moderno, que es más barato? ¿Le ha traído en sí beneficios a la industria, o simplemente el beneficio del Tratado de Libre Comercio se está viendo nada más y por parte del consumidor final? Esa es una buena pregunta. Lo que apunta el comercio al final es satisfacer al consumidor, ese es su objetivo final. Normalmente lo que tiene que hacer las industrias, calzado, textiles, es escoger líneas donde sí tiene ventajas comparativas. Cuando negociemos entre la costa y la sierra, hagamos comercio, siempre va a haber algo en que la sierra lo hace mejor que la costa, siempre. Así nosotros seamos capaces de producir todo, claro, pero relativamente, en términos comparativos, digamos, la sierra es capaz de hacer algo mejor que lo que hace la costa. Y eso es lo que la sierra debe producir, y eso es lo que la costa debe comprar. Y eso que se llama ventajas comparativas todavía no lo explotamos bien aquí al interno. Ese es un poco de hacer más economía ahí. Eso también pasa a nivel internacional. El Perú algo tiene que descubrir que lo hace bien. Puede ser calzado de cuero, ¿no es cierto?, con un buen diseño, a mercados dinámicos que me paguen más. Por ejemplo, yo puedo vender al mundo y el mercado es grande, o sea, no solamente vender, no podemos vender 22 millones, podríamos ser capaces de vender 50, 70, 100 millones de dólares, pero a un precio de 25 dólares pop, calzado de cuero. Y podemos traer calzado a 10, 11 dólares. Entonces, ahí viene el cambio, ¿no? Que acá nos especializamos. El punto, si yo quiero negociar, por ejemplo, calzado de cuero, 2.5 veces del precio que yo lo traigo, lo vendo al mundo, 25 entre 10 dólares. ¿Estamos desarrollando una industria ganadera para abastecer el cuero? No. Ese es el punto, o sea, nuestro techo es bajo. Entonces, seamos coherentes. Si yo quiero desarrollar un clúster de calzado de cuero, tengo que estar pensando en el mercado de materia prima, ¿no es cierto?, para que me den tengo que estar pensando en diseños, tengo que estar trabajando en gente, capacidad productiva, es decir, toda una cosa integral para poder vender al mundo a 25 dólares y comprar a 11, 10 dólares, 15 beneficios del consumidor. Sin embargo, habrán productores que en el camino tendrán que salir del mercado porque no son eficientes. Pero no por cuidar a un productor a toda costa voy a sacrificar a mi consumidor. Lo que tiene que hacer ese consumidor, orientarse, tecnificarse y mejorar, ¿no? Ahora, pero justamente viene ese tema, don Francisco. ¿Cómo orientarse? ¿Cómo tecnificarse? Ya vamos, orientarse después de capacitar, pero ¿cómo tecnificarse si el calzado o la maquinaria que utilizan acá en las industrias de calzado son maquinarias que ya tienen más o menos 10 años, 15 años de antigüedad, y es bien difícil que alguna empresa modernice, digamos, su maquinaria con alguna, o reemplace la maquinaria antigua por una nueva, de última generación, porque los aranceles para traerlo es carísimo, o sea, se eleva su precio. Y entonces, ¿qué hacen? Compran de segunda, compran una maquinaria de segunda, y es un poco que no va a la par como sí se manejan en otros países como en Colombia, donde sí hay un impulso y un desarrollo para las personas que invierten en mejorar la tecnología de su maquinaria. Es decir, hay, digamos, algunos beneficios que reciben los empresarios MIPES
por decir, mi maquinaria ya tiene 5 años, 6 años, voy a cambiar estado, voy a cambiar mi maquinaria, tiene 5 años, él lo pone a la venta para que otro emprendedor menor pueda adquirir esa máquina y él va trayendo la nueva. Entonces no hay un desfase muy largo, pero eso no se da en el país. Claro, eso sí, también es cierto. Nosotros, primero la economía venía, recordarán hace muchos años, de una economía desordenada, ¿no es cierto?, donde el Estado entraba y hizo trizas a la economía, y nos pasamos al otro extremo. O sea, en lugar de decir al Estado, oye, acomódate, sé buena gente, haz bien las cosas, en lugar de entrar ahí le dijimos, ¿sabes qué?, lo sacamos del mercado, ¿no? Entonces, fuimos al otro extremo. Sin embargo, el mundo no camina en extremos, el mundo camina un poco más al centro, entonces hay que hacer políticas más de desarrollo productivo, ¿no es cierto?, de apoyos tecnológicos, claro, de espacios de créditos, si bien financieramente uno puede sacrificar crédito, pero la sociedad va a ganar cuando venda, genere dólares, genere impuestos, ahí se va a recuperar. Por ejemplo claro, antes de seguir, sí. El Citical de acá de que está en La Libertad, la maquinaria que tiene, ¿de qué año será? No creo que sea maquinaria de última generación, o sea, 2019, 2020. Más probablemente sea, habría que mirarlo que año. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo más claro. Si el Estado tiene maquinarias que ya tienen 5 años de antigüedad, ¿cómo puede seguir capacitando a las personas si no les ofrece, no les dice a los mismos empresarios, mira, esta máquina ha estado con nosotros 1 año, ya la cambiamos, esta es la nueva máquina, la moderna, la que está utilizando la mayoría de los empresarios calzados, para que el empresario por la vista vaya viendo, pero si sigue capacitando con temas de activos, entonces ¿cómo podemos exigir si le pone desventaja? Claro, es como si en la universidad enseñáramos ingeniería agroindustrial con espárragos, ¿no es cierto? Cuando y ahora estamos arándanos, claro. Sale un experto en espárragos, no va a encontrar, pero si salen arándanos, fresa u otro que se viene, va a ser contratado. Ese fenómeno, ese de retraso tecnológico, de enseñanzas en los mismos centros técnicos, universidades, es un espacio a superar. Acá Citecal habla de que el año pasado capacitó a 1.200, este año a 2.000, de unos 3.200 empresas que hay. O sea, comparando los capacitados, pues el total de empresas suena bien, ¿no? Capacito a 1.200 de 3.200. Habría que ver en qué tipo de apoyo significa, ¿no? Ahora, don Francisco, se viene la parte más crítica. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque queremos tocar estos temas, porque el mes de marzo es un mes decisivo para muchas empresas de calzado, no solamente en La Libertad, a nivel nacional. ¿Qué va a pasar cuando se les restrinja algunos aranceles o se les elimine algunos aranceles de acuerdo al Tratado de Libre Comercio para los que van a traer calzado de China? Que lógicamente son las empresas grandes, como es Saga, como es Ripley, como es Totus, digamos, empresas que traen por container, y lógicamente, aparte de que va a bajar el costo del calzado, va a minorarles el precio. ¿Qué va a pasar cuál es la visión que usted tiene con probablemente una salida puede ser de que le vendan al Estado en el corto plazo, ¿no es cierto? Que le hagan ventas al Estado y trabajar ese mercado que un día lo tuvieron después dejado. Lo segundo es que estas medidas ya se venían, ¿no? Ya es un proceso de grabación paulatina. Entonces el sector tiene que haber previsto un plan B, un plan de contingencia, porque siempre hay con estas desgravaciones empresas que están en el borde de la rentabilidad, salen del mercado. O sea, le bajan 5 o 10 puntos del precio de mercado, o sea, lo obligan a bajar y ya lo sacan del mercado. O sea, las menos productivas son las que van a salir y las otras van a tener que hacer racionalización de costos, para poner o trabajar o asociarse, unirse para poder compartir costos. Siempre las grandes cuando se juntan bajan 20 a 25 sus costos administrativos. Entonces las chicas también tienen espacio para poder, pero ya de una manera tecnificarse, identificarse, si no van a entrar a vender a mercados marginales. Ahora cuando uno va a la Avenida España donde venden zapatos de 120, 130, 140, pero no son mejores zapatos, ¿no? O sea, parece como que le suben el precio y no mejoran la calidad. Ahora, justamente viene a eso. ¿Para qué venden a 140 cuando tienen, por ejemplo, ¿Por qué? Porque está de moda, o sea, porque está en la tendencia. Ahora, la pregunta es esto, Francisco, para que nos entienda la gente, el empresario común y corriente. A ver, ¿con cuánto arrancó el calzado que ingresaba de China? Y a cómo va a llegar su precio a partir de marzo, para tener un comparativo de cómo se ha ido perdiendo un poco lo que es el tema de los aranceles que se les coloca. ¿Cómo? Los precios, como decía, el precio promedio está entre
10 a 12 dólares, ¿no? Con ese precio ingresa al mercado acá en Trujillo. Así es. Ese es el precio en el puerto. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se valoriza todas las compras ¿Ya? entre el número de pares de calzado. Valor entre cantidad comprada me sale el costo por unidad puesto en el puerto de destino. Correcto. ¿No? Y de ahí ya vienen los costos de transporte, los márgenes de comercialización. ¿Que subirán 2 dólares? ¿Calcula por calzado? 2, 3 dólares puede subir. O sea, un calzado puesto acá con 15 dólares. Sí, yo creo. Pero a partir de marzo, ¿eso va a bajar? Claro, si baja el precio de origen, recuerda que cuando el calzado está ya en el puerto de origen de China, ¿no? Es precio FOB, más aranceles, más seguros. Claro. Entonces, si baja el precio FOB que contiene baja el arancel, coste de transporte igual, sin duda baja, ¿no? Habría que mirar quizás dólar y medio puede estar bajando, ¿no? Por par. ¿No? Entonces, empresas que ya están en el límite de la competencia, que le bajas, viene mi competencia y me baja 2 dólares o 3 dólares por par, la puede sacar del mercado, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que la saca o lo obliga a reducir su producción o, como sucede, ajusta el mercado salarial, ¿no? Le dice, vamos a cerrar la empresa, o la opción es ir bajando costos. Como no le puede quitar al proveedor porque es grande y le distribuye, por un tiempo le podrá alargar el crédito, podrá exigir que le paguen más rápido, pero siempre los costos laborales son la variable de ajuste, y empresas cuando viene la competencia, ahí son los que aprietan, ¿no? Y si el mercado, como se ha reducido, el año pasado de venta de calzado, ¿qué significa? Que ha aumentado el desempleo en ese segmento. Entonces, como aumentaba el desempleo, ellos estarían dispuestos a ganar menos por hacer lo mismo, ¿no es cierto? Porque el mercado está enfriando. Distinto es cuando el mercado está boyante, está creciendo, sube el precio, ¿no? O a veces, por ejemplo, en varias industrias suben. Por ejemplo, cuando sube en otro tema, sube construcción, le afecta al campo. O sea, le sube ¿por qué? Porque todos se han ido a la construcción a la ciudad y ya alejan el campo y le suben el salario en el campo. O sea, las relaciones, las dinámicas intersectoriales también afectan los costos laborales en los sectores, ¿no? Bien, para culminar, don Francisco, el TLC es bueno siempre y cuando un país esté preparado o prepare primero a sus empresarios para después firmar el Tratado de Libre Comercio. Total. Pero cuando se firma el tratado sin preparar, estos son los resultados, ¿verdad? Sí, a veces se hacen los TLC, pero no te preocupas de la oferta. O sea, cómo vamos a enfrentar esa competencia que se viene. Y está calendarizada. O sea, uno puede hacer una simulación en cualquier hoja de cálculo y decir, este precio va a entrar a 10, después va a bajar a 9, después va a bajar a 8. ¿Qué tanto estamos preparados para enfrentar esos precios? Y ir preparando, no para seguir produciendo lo mismo, porque siempre cambia después de un TLC. O sea, la estructura productiva cambia. Claro. Lo que nos hace es especializarnos en lo que mejor sabemos. Imagínese un calzado chino que va a ingresar a partir de marzo a un precio promedio, digamos así, de 8 dólares el calzado, que estamos hablando de 25 soles, más el transporte y todo puesto en tienda, digamos, 30 soles de un calzado que venga, para que lo vendan a 50 soles, está ganando esa persona más del 70%. Sí. O sea, ¿y cuánto le costó la producción? No le costó ni un sol a esa persona, simplemente le costó tener los nexos para comprar el producto de calzado en China, traer el container y tener acá la gente que le va a vender. Esa persona, por ejemplo, que lo trae a 30 soles, digamos el calzado, 25 soles que le cueste ya el calzado, lo coloca acá a una tienda más o menos ganando el 15 soles, lo coloca, digamos, 40 soles para que la tienda lo venda a 10 soles o 12 soles, imagínense la cadena que se forma de ganancia. En cambio, el calzado peruano, el calzado trujillano, le cuesta un promedio de 30 soles, ¿verdad? La producción de un par de calzado acá en Trujillo, a precio-costo nada más, ¿no? De ahí sáquele usted la rentabilidad que tiene que tener la persona para poder, ojo, pagar su personal, pagar su agua, pagar su luz, mantenimiento de la empresa, pagar los impuestos y todo. O sea, la situación no es fácil para el sector calzado, y esto es algo que, por ejemplo, ninguno de los candidatos al Congreso ha tocado este tema. No, ni conoce.
El punto es que los productores a veces responden a cuando la competencia baja la calidad de la materia prima, y ese es un peligro también. O sea, sí, en el corto plazo ves que bajan los precios, pero la calidad, la combinación de los insumos ha variado. O sea, han dejado el de más calidad por el de menos calidad y balancean sus costos. Y eso no le sirve para el negocio ser sostenible, ¿no? Ahí tienen que hacer los tratados. Para terminar, Miguel, abrir los mercados es bueno, pero saber a qué nos estamos enfrentando en el tiempo y prepararnos técnica, financieramente, porque podemos tener gente muy creativa, muy hábil, pero si tengo un mercado restringido que no me abastece de bienes de capital, o que me pone tasas altas frente al mercado internacional, o me pone tantas condiciones, es como si me dijera, no te quiero prestar, es muy difícil crecer. Entonces tiene que haber una política de desarrollo productivo del gobierno con medidas transversales, horizontales, mirar dónde tenemos ventajas productivas. Si nuestra ventaja es calzado de cuero y vemos en dama o en caballero, a eso hay que apuntar, ahí hay que meter las balas y hacerlo crecer, y comienza a jalar al resto, ¿no? No se puede, aunque suene bonito, apoyar a todos porque no tienen ventaja, no es sostenible. Van a estar ahí en el mercado mientras lo apoyen. Le quito el apoyo y igualito de claro, igual como las compras en mi Perú, un salvaguarda nada más para salvavidas, como decirte, te vas a ahogar, te doy compra en mi Perú, sale, ya te dejo, vueltas, te tiro de nuevo y vuelta, te tengo ahí hasta aquí. No, pues escoger líneas productivas donde tenemos ventajas y ahí apostar, ¿no? Y eso va a ser la locomotora que va a jalar los vagones. Esa es una estrategia de desarrollo productivo para el caso de calzado, igual para metalmecánica, igual para textiles, que tenemos ahí potencial. Hay 1.500 productores y más de 1.000 tallercitos chiquititos de textiles, que hay que ver qué líneas son las buenas, qué podemos exportar, y ya estamos exportando ya a la selva, al norte, pero hay que hacerlo en mayor cantidad. O sea, hay espacio para trabajar, pero hay que hacerlo de una manera planificada. Hay que planificar el mercado, ¿no? Correcto, don Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante cada diálogo que sostenemos a través de Chamber Empresarial. Gracias, Miguel. Bien, vamos a seguir